montón de gente que cree que estar en las cosas de Dios significa estar en eventos, actividades, reuniones y trabajo de las cosas de la parroquia, lo cual es un terrible error. Juan el Bautista enseña que el primer lugar de su servicio es su casa. Por eso, en una realidad tan fregada como la que tenían en esa casa, Zacarías e Isabel, estériles, viejos, sin esperanza, siendo vistos por los demás como unos malditos, porque ustedes saben que la mentalidad judía, no tener hijos es tener una maldición. Y ahora súmele que esa familia no tenían hijos, el man era uno de los sacerdotes. Entonces, un sacerdote maldito de Dios. Y ellos habían envejecido viéndose a sí mismos como unos malditos. Sobre todo la pobre vieja Isabel, que es el texto dice que ella era la estéril. No supe cuándo le hicieron el espermograma de Zacarías, pero la estéril era ella. ¿Por qué? Porque la vieja siempre es la del problema en la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Por la mentalidad sociocultural de la época, no por una carga machista del autor sagrado, sino porque la mentalidad de la época era así. Y si usted se pone a ver, América Latina era así hasta el siglo XIX. Es decir, no es una locura, no, es que era así. Ella creció desde los 12 años, porque la mujer en Israel debe empezar a generar la fábrica de producción de muchachos desde los 12 años. Y era ya una vieja, había pasado casi toda la vida sintiéndose una maldita, una rechazada de Dios. ¿Y saben qué es Juan el Bautista? Juan el Bautista es la materialización de la respuesta de Dios para reconstruir una familia. ¿Y saben qué son ustedes, líderes? La materialización de la respuesta de Dios para reconstruir su familia. Si usted no es capaz de eso, usted no es capaz de liderar nada. Vamos a ver si yo me acuerdo. Alguien que busque, por favor, espero no mentir, Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8. Espero no estar diciendo una locura. Primera de Timoteo 5:8. Sí, si era el texto que quería. Ahora alguien que lo lea duro, por favor. Duro, duro, duro. Escuchen este texto, escúchelo. Duro, compadre. El que no se preocupa de los suyos y especialmente de los de su casa, ha renegado de su fe y es peor que un incrédulo. Palabra de Dios. ¿Qué pensaron? ¿Que no era qué? Una palabra de Dios, es palabra de Dios. Aquel que no se preocupa de los suyos y especialmente de los de su casa, ha renegado de su fe y es peor que un incrédulo. ¿Conocían ese texto? Ahí se los tengo de regalo. Ojo a lo que está diciéndole Pablo a un líder joven que era Timoteo. Él no le está hablando a los viejitos. Timoteo era un pelado, y era un pelado del que Pablo fue su mentor, y al que estuvo trabajándolo, y luego lo hizo obispo, pero empezó siendo un pelado. ¿Y qué le dice a este pelado? Oye, viejo Timo, aquel que no cuida a los suyos, especialmente a los de su casa, es peor que alguien que no ha conocido a Dios. Es como un incrédulo, uno que no tiene fe. Oigan, pelados, ¿escucharon lo que dijo ese texto? Que aquel que no es capaz de cuidar a los suyos, a los de su parroquia, a los de su grupo, pero especialmente a los de su casa, es como uno que no se ha encontrado con Dios, es uno que ha renegado de la fe, es como un incrédulo. ¿Me entiende cuál es la primera idea? Primera idea, integralidad. Mire al otro de pies a cabeza, no solamente su dimensión espiritual. Y usted, empiece por usted. Si usted quiere ser un buen líder, usted tiene que liderarse a usted mismo. Usted tiene que gobernarse a usted mismo para poder servir a los otros. Primera idea. Segunda idea, ahora sí, compadre, la Biblia. Lucas, capítulo 7. Desde el verso 18 en adelante, escuchen. Los discípulos de Juan el Bautista le llevaron todas estas noticias. Entonces él, llamándolos a dos de ellos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro.
en aquel momento, curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Después les dijo: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena noticia. Palabra de Dios. Cogí el inicio del Bautista, lo que él hizo al comienzo de su vida. Al comienzo de su vida, lo que hizo fue que Isabel y Zacarías fueran transformados, porque encontraron en el Bautista la materialización de Dios que transformaba, que resignificaba, que salvaba sus vidas. Primer servicio fundamental de un líder: su casa, y allí en su casa hacer que el otro pueda cambiar su manera de verse, de vivir, de entenderse. Pero ahora me remito al final. El Bautista está en la cárcel. Al estar en la cárcel, entra en una crisis terrible. Miren, el Bautista había pasado mucho tiempo predicando acerca de quién es Jesús. Si ustedes ven el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, entre el verso 11 y el verso 13, el Bautista va a hablar de 4 o 5 cosas de quién es Jesús. El Bautista va a decir que Jesús es el que está viniendo, en griego, que Jesús es el que es más fuerte, que Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, que Jesús es el que tiene en su mano la pala y viene a limpiar su tierra. Luego el Bautista va a decir que Jesús es el novio, dice en el capítulo 3 de Juan, y él dice: yo soy el amigo del novio, y el amigo del novio se alegra cuando llega el novio. Y luego va a decir en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Bautista es un tipo que tiene una cristología que ustedes deberían conocer. Cuando la gente me pregunta, donde yo voy, gente como ustedes, líderes que tienen a cargo grupos de jóvenes, me dicen: Pacho, ¿de qué les hablamos a los pelados? Y yo les digo: háblenles de cosas que respondan a sus preguntas. Hablen de sexualidad, hablen de afectividad, hablen de administración de su proyecto de vida, pero hablen de Jesús. No, pero es que es muy aburrido, entonces que se van para los Boy Scouts. Pero usted en la parroquia hable de Jesús. Pero es que ya no sé qué decir. El Bautista dice 6 cosas que nadie predica. Nadie predica. Nadie predica que Jesús es el que está viniendo. Nadie predica que Jesús es el que es más fuerte. Nadie predica que Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Nadie predica que Jesús es el que tiene en su mano la pala y viene a limpiar su tierra. Nadie predica que Jesús es el novio. Nadie predica que Jesús es el Cordero. Y creo que eso usted tiene que predicárselo a sus pelados. Pero ¿sabe por qué he hablado de este texto ahora? Porque es el final del Bautista. Un man que ha predicado todo eso que ha predicado está en la cárcel. Sabe que lo van a pasar al papayo y llama a sus discípulos y les dice: oigan, pelados, ¿por qué no van y buscan a Jesús? Y le preguntan si él de verdad es el Mesías que debemos esperar o tenemos que esperar a otro. ¿Usted se imagina esa vaina? Después de que ha predicado lo que ha predicado de quién es Jesús, y ahora está en la cárcel, en la oscuridad, en medio de la angustia, y le da una pequeña crisis. Ya no sé quién es Jesús. Ya no sé si es el Mesías. Después de lo que he predicado, ya no sé si Él es el Cordero. Ya no sé si Él es el Salvador. Vayan y pregúntenle a Jesús. ¿Y saben qué es bello? Que estos dos manes van a donde Jesús. Y le dicen: maestro, qué pena contigo. No es una pregunta nuestra. O sea, no somos nosotros los que tenemos esta pregunta. Es nuestro maestro. Es el Bautista. Y nos mandó preguntarte, no sé si sabes, él está en la cárcel. Y nos mandó preguntarte que si tú de verdad eres el Mesías o si hay que esperar a otro. Donde yo hubiera sido Jesús, le digo: díganle a ese suspensivos. ¿Qué es esa pregunta a esta altura del partido? Después de que ha predicado de mí todo lo que ha dicho, ahora no sabe quién soy.
Pero ¿saben qué es lo bello? Que yo soy Pacho y Jesús es Jesús. Y que Jesús, y por eso he querido escoger ese texto para terminar, Jesús es el único que recibe a un líder cuando el líder está en crisis. Yo llevo en esto 25 años, cumplo este año. Y yo soy de una generación en mi ciudad donde nos mal educaron dentro de muchas cosas con una idea, y fue que nos hicieron pensar que un líder no podía mostrar cuando estaba mal. Y la premisa que utilizaron es que si el líder muestra que está mal, entonces ¿qué va a pasar con las ovejas? ¿Y saben qué? Es una mentira. Es una mentira. ¿Saben por qué? Piensen en este texto que acaban de oír. El bautista sabe que está en crisis. Y sabe que lo van a matar. Es decir, el man sabe que después de haber entrado a esa cárcel, él no va a salir. ¿Y saben qué hace el bautista? Él dice, yo sé que a mí me van a matar. Yo sé que yo no voy a salir de aquí. ¿Qué hago con estos pelados que son de mi grupo, que me están siguiendo a mí? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con ellos? Y estoy en crisis. Primera idea. Pelados líderes y los que ya no son tan pelados o son solo pelados de la cabeza. Atención. Primera idea. Valore su crisis. Hey, muchachos, yo no les voy a decir, escondan que están en crisis. O cuando estén en crisis, mira, o cuando estén en crisis, sonrían. Y lleguen al grupo de oración. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Bien, feliz, bendecido, en victoria, más que vencedor. Y sale del grupo. No, hombre, no. No. Yo quiero decirle, valore su crisis. Su crisis es un lugar de salvación. Su crisis es valorar su humanidad. Mire, si usted no es capaz de valorar su humanidad, usted no es capaz de valorar al ser humano que tiene al frente suyo. Si usted no es capaz de valorar su crisis, usted no puede ayudarle a los que están pasando por crisis, que están en su grupo al que usted anima. Valore su crisis como lugar de revelación de Dios. Pero ojo, segunda idea. Escuche esto, los que están tomando nota, póngalo en letra mayúscula. Cuando esté en crisis, no la pase solo. No pase su crisis solo. Mire, yo llevo a lo largo de estos 25 años viendo gente en crisis que para no escandalizar a otros lo que hicieron fue tomar distancia. ¿Y saben qué pasó después de un tiempo? Nunca más regresaron. Gente que me decía, Pacho, no, es que yo prefiero pasar mi crisis solo antes que los demás me vean fregado. Nunca volvieron. No la pase solo. ¿Sabe qué hizo el bautista? Llamó a los dos y les dijo, estoy en crisis. Vayan y cuéntenle a Jesús mi crisis. Tercera idea entonces. Primera, valore su crisis. Segunda, no la pase solo. Tercera, sean un gran ministerio de intercesión unos por otros. ¿Saben quiénes son esos dos manes? Uno de los más hermosos ministerios de intercesión que yo he visto en la Biblia. De los más bellos. ¿Por qué? Porque ellos ven al bautista en crisis. Se van. Hacen suya la crisis del bautista. Y vienen y le dicen a Jesús, Maestro, el líder de nuestro grupo está en crisis. Él nos manda a preguntarte si tú eres el Mesías o hay que esperar a otro. ¿Qué están haciendo estos dos? Le están llevando la crisis de su líder a Jesús. Pero ¿sabe qué? Que no se quedaron ahí, sino Jesús les dijo, espérenme aquí. Y pónganle cuidado a lo que voy a hacer. Y Jesús se va, sana enfermos, resucita muertos, predica, hace. Y les dice, ¿vieron lo que dice? Sí, vayan y díganle eso al bautista. Es decir, yo soy un ministerio de intercesión para rescatar a mi hermano líder cuando soy capaz de llevarle su necesidad a Jesús y esperar de Jesús la respuesta para venir a comunicársela. Tercera idea. Primera, valore su crisis. Segunda, no la pase solo.
llámenlos a los otros. Tercero, conviértanse en intercesores. Líder que no es intercesor y no pasa tiempo de rodillas frente a Jesús de Nazaret es un líder de los Boy Scouts, no de la Iglesia Católica. Si usted no es una persona de oración, usted no sirve para nada, para nada, para nada. Si usted no es una persona de oración, usted no sirve para nada, para nada, para nada. Se lo puedo repetir 40 veces, para nada. Si usted es de los que solamente ora cuando se está bañando y dice, Señor, grandes son tus maravillas, bendito seas por este día, Señor, te alabo, Señor, te glorifico, amén. Y luego sale, y usted a usted mismo se dice ese sofisma estúpido de distracción. Hombre, no, es que mi vida entera es una oración. Mi vida entera es una oración. ¿Y cuánto oras diariamente? Todo el día. No, pero disciplinadamente, tiempo, puerta cerrada, a solas. No, pues como 3 minutos antes de dormir. Usted no ora nada, usted no tiene una experiencia de Dios, punto. Usted no tiene una experiencia de fe, ya. Intercesores que pasan tiempo con Jesús y lo escuchan. ¿Saben qué me preocupa? Se los voy a confesar. Me preocupa que los grupos de oración parroquiales o los grupos juveniles de las parroquias, en muchos lugares que yo conozco desde hace 25 años, no son más que un grupo social que va a misa, pero que no tienen nada de experiencia de Dios, que no han tenido una experiencia de Jesucristo que les cambia la vida. Y si ellos no lo tienen es por culpa de ustedes que están aquí, los líderes. Si ellos no tienen una experiencia de Jesucristo como Señor y Salvador que les cambia la vida, sino solamente entretención, su grupo de oración no es más que un circo. Y ustedes y yo no podemos permitir que la gente salga de su grupo de oración, de su trabajo pastoral, de su grupo juvenil, de su parroquia, y que no tenga una experiencia de Jesucristo, porque ustedes están jugando la vida de los otros. Usted puede hacer con su vida lo que le dé la gana, pero con la de los otros, cuidado. Cuidado. Valore su crisis. No la pase solo. Sean intercesores. Y cuarto, ¿saben por qué el Bautista le dijo a estos 2 manes que se fueran a preguntarle a Jesús? Porque él sabía que iba a morir. ¿Y para dónde iban a pegar esos 2 pelados? ¿Para dónde iban a ir esos 2 pelados? ¿Qué iban a hacer esos 2 pelados? ¿Saben qué hizo el Bautista? Aprovechó su crisis como lugar de evangelización para que su crisis remitiera a ellos, a Jesús. Oigan, pelados, líderes, adultos, la crisis el Bautista la aprovechó para que a través de ella los otros se quedaran con Jesús y ya no con él. ¿O ustedes qué creen? Que después de ver a Jesucristo resucitar muertos, sanar enfermos, limpiar leprosos, darle vista a los ciegos, sanar a los que estaban sordos, que fue lo que hizo según ese texto, después de que murió el Bautista, ¿ustedes qué creen que para dónde se fueron esos 2 manes? Valore su crisis, no la pase solo, vuélvanse intercesores y aprovechen su crisis como una oportunidad maravillosa para llevar a la gente a Jesús y que dejen de seguirlos a ustedes. El más grande problema de los pelados adolescentes es que están buscando modelos y ustedes son los modelos. Cuando ustedes logran hacer que Jesucristo sea el modelo, ustedes habrán salvado la vida de muchos, porque hicieron que ellos dejaran de verlos a ustedes y se quedaran con Jesús.